Isa, te veo un poco que vas mal de las lumbares. ¿Tienes ciática? ¿Tienes lumbalgia? Pues esto es lo que le pasa a mucha gente, no sabe si tiene ciática o tiene lumbalgia. Te voy a definir qué es cada cosa, explicarte cómo se tratan y a ver si os alivia un poquito el dolor. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Venís comentando mucho en el chat de la comunidad que tengo lumbalgia, que tengo ciática, qué es cada cosa. Bien, pues hoy vamos a definirlas, vamos a ver los síntomas, las causas, qué es cada cosa para que sepáis qué tenéis y además os voy a dar unos ejercicios para empezar a aliviar vuestro dolor. Vamos a darnos la vuelta y vamos a definir básicamente cuál es la zona lumbar. Vamos a empezar con la lumbalgia, chicos. Las lumbares, ¿de acuerdo? Se van desde L1 a L5. Estas son las costillas, esta sería T12 y aquí estaría L1, L2, L3, L4 y L5. Las crestas ilíacas vendrían en esta disposición, ¿de acuerdo? Con las sacroiliacas y el sacro, ¿vale? Esa sería la conformación. La pared muscular, ¿de acuerdo? Pues viene en esta disposición, pero también va en esa disposición y nace, va hacia todos lados. Entonces, todo dolor que comprenda esta zona, por ejemplo, tenemos un dolor, un pinchazo entre L1 y L2 en la zona lateral. Tenemos un dolor que nos baja un poquito aquí la cresta ilíaca metiéndose en el glúteo. Pues todos esos dolores son lumbalgias. La descripción o definición de lumbalgia es un dolor, ¿de acuerdo?, en la zona, irradiado o no en la zona lumbar, crónico o agudo, y que puede tener una afección del nervio ciático o no, pero si tenemos un problema en un riñón también nos va a dar un dolor referido en la zona lumbar, sin ser un músculo, sin ser una articulación o sin ser un ligamento. Todo dolor que comprende esta zona y no viaja ni hacia arriba ni hacia abajo podríamos definirlo como una lumbalgia. Síntomas de la lumbalgia: dolor en la zona que hemos descrito, siendo un dolor constante todo el rato o intermitente, de intensidad alta o intensidad baja, pero siempre localizado en la zona que os he dicho. ¿Qué causa una lumbalgia? Pues muchas cosas. Puede ser una hernia de disco, puede ser un músculo contracturado, puede ser un ligamento, puede ser una articulación, puede ser muchas cosas, malas posturas, exceso de ejercicio, fatiga. Lo que tenéis que ver es qué lo causa para poner un buen tratamiento. Seguimos con la ciática. En resumen, ¿se puede tener lumbalgia y ciática? Sí. ¿Se puede tener solo ciática y no lumbalgia? También. No es directamente proporcional tener una cosa y otra. Cuando hablamos de la ciática es la afección del nervio cuando pasa, por ejemplo, por L2, L3, L4 o L5, comprimiendo el nervio y dándonos un dolor irradiado desde la zona lumbar hasta la zona del pie, ¿de acuerdo? Esa es la irritación y el síntoma que da la ciática. Esta ciática puede causar un dolor agudo, entumecimiento, incluso pérdida de la sensibilidad de toda la pierna. Las causas más comunes estadísticamente que hacen que tengamos una ciática es por hernia discal un 90%, un 5% espondilistesis y otro 5% estenosis del canal, que hace que se irrite el nervio y, como hemos dicho, nos dé dolores y problemas a lo largo de toda tu pierna. Ahora lo prometido, una estrategia que os viene bien, tanto sufréis lumbalgia como ciática, unos ejercicios para la lumbalgia y un ejercicio para la ciática. Pero antes limpiamos esto. ¡Bam! Limpito más bonito, chicos. Vamos a apoyarnos la primera estrategia en calor. Ya sabéis que me encantan estos parches, así que vamos a sentarnos y vamos a aplicar el parche de calor. Aplicamos nuestro parche de calor, chicos. Un calorcito constante que nos va a venir tremendamente bien. La ponemos en la zona lumbar. Aplicamos el parche sin exceso de compresión, con los anclajes que tiene, y ya estamos preparados para hacer nuestro primer ejercicio para la lumbalgia, para mejorar los síntomas de la lumbalgia. Algo que nos viene bien en cualquiera de los dos casos, tengas ciática o lumbalgia, es aplicar calor. El parche de calor es adecuado para el tratamiento de molestias y dolores musculares y articulares, así como para la tensión muscular de la región lumbar. Los parches de calor me encantan porque son tremendamente cómodos de utilizar y nos dan una sensación de alivio del dolor de unas 16 horas.
Dichas las diferencias entre ciática y lumbalgia, os voy a hacer un carrusel de ejercicios que vais a practicar durante al menos un minuto. Vamos a empezar con la plancha glútea, flexionamos las piernas, apoyamos manos, subimos glúteo, haciendo una contracción de abdomen y de glúteo. Mantendremos esta posición 20 segundos, pararemos, otros 20 segundos, pararemos, así hasta un minuto. Nos vamos a poner de lateral y vamos a hacer una plancha lateral. El codo estará en la proyección del hombro, estiraremos piernas y nos elevaremos haciendo una plancha lateral, trabajando todo lo que es nuestro core. 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, un minuto en total. Nos vamos a poner boca abajo y vamos a hacer una plancha anterior, apoyando piernas, brazos en proyección de hombros, y lo que sí que quiero es que hagáis una retro para proteger y hacer una buena tonicidad abdominal que va a hacer que se inhiba la musculatura lumbar. Después de hacer 3 de 20 segundos, vamos a sentarnos sobre nuestros talones realizando la posición del maometano, metiendo cabecita, estirando las piernas y generando un estiramiento de toda la zona que nos duele, de toda la zona lumbar. Ejercicios ideales para empezar a mitigar tu dolor de lumbar. Y si tenemos ciática, ahora hacemos el ejercicio. Y si tienes lumbalgia y ciática, primero haces los de lumbalgia y ahora hacemos los de ciática. Vamos a pasar la mano por detrás de la pierna y vamos a coger tensión en nuestra pierna. Vamos a bajar el pie, flexión dorsal, y mirar hacia arriba, y miramos hacia abajo, flexión plantar. Este ejercicio es neurodinamia y lo vamos a realizar al menos unos 5 minutos. Podrías hacerlo entre 10 y 15 minutos, pero empieza arrancando con 5 minutos porque lo que estamos haciendo es movilizar el nervio que está cogido o irritado en la zona lumbar. Ejercicio ideal para mitigar tus dolores de ciática. Isa, espero que te haya quedado claro qué es la ciática y qué es la lumbalgia. Ya te he dado ejercicios y estrategias. Ahora, que vosotros queréis hacer más ejercicios de lumbalgia o más ejercicios de ciática, os dejo unos vídeos que han salido por aquí y en la descripción del vídeo un enlace. Déjanos un like, suscríbete, pollo, y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.